light. And down. 222. Cada día leemos noticias sobre nuevos descubrimientos en el mundo de la astronomía y de la astrofísica. Cuando no es la detección de un súper agujero negro que amenaza con devorarnos a todos, es un meteorito de alto riesgo que rozará la Tierra peligrosamente, o el choque de nuestra galaxia con su hermana Andrómeda. La mayoría de veces los descubrimientos tienen un fondo real, pero la manera dramática de anunciar los titulares en los medios de comunicación son solo un cebo peligroso. Como usuarios de este universo, tenemos el derecho de saber exactamente qué está pasando ahí fuera. Queremos datos, números, fórmulas. Queremos evidencias. Vamos a embarcarnos en un viaje que nos permitirá ir más allá de los simples titulares. Vamos a entender, desde la ciencia, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos como habitantes del planeta Tierra. Bienvenidos a Giraez, viajeros. ¡Despegamos! Con esta serie de vídeos sobre ciencia y universo, me gustaría ayudar a entender esos avances y descubrimientos que se van produciendo constantemente y también analizar esos titulares sensacionalistas que, si se leen fuera de contexto, hacen que la noticia pierda todo el sentido. Solo hay una cosa peor que una mentira, y es una verdad a medias. Nos han dicho que la verdad está ahí fuera, pero las herramientas para llegar hasta ella están en tus manos. Para comprender fenómenos como la colisión de dos estrellas, por qué se producen las tormentas solares o cómo nos afecta que exista un agujero negro en el centro de la Vía Láctea, es importante disponer de un conocimiento básico de cómo funciona el universo. No es posible tratar de entender el Big Bang sin asumir antes otros elementos mucho más cotidianos y sencillos. Por ejemplo, por qué sabemos que la Tierra es redonda, cómo se producen el día y la noche o por qué cambian las estaciones. Para interpretar cualquier dato aislado, antes tenemos que conocer el contexto. Si no, es imposible llegar a ningún tipo de explicación lógica. Durante estos vídeos intentaré proporcionaros una visión de conjunto del universo, una especie de imagen de fondo para el paisaje cósmico. Así que voy a llevaros hasta donde empezó todo, el origen del universo, para que podamos tener un marco donde ir colocando los fenómenos, desde los más cotidianos hasta los más espectaculares. Para hacerlo más fácil, iremos viajando hacia atrás en el tiempo y en el espacio, hasta acercarnos lo máximo posible al inicio. Y cuando digo inicio, me refiero al inicio de nuestro universo, porque más allá del Big Bang o antes del Big Bang no podemos llegar todavía. En este viaje hacia atrás iremos incorporando también noticias de última hora, que podremos discutir en los comentarios. Y también desmontaremos titulares sensacionalistas con tono apocalíptico, estilo el halo de la galaxia de Andrómeda colisionará con el halo de nuestra galaxia. Entre otras cosas, porque los halos no pueden colisionar. Pero para llegar a esta conclusión hay que saber de qué se componen los halos. Para organizar un poco el viaje, estos vídeos responderán a grandes rasgos las preguntas que nos han acompañado desde que éramos niños, no solo a nosotros como individuos, sino también a nuestra especie. Y nuestra herramienta será la ciencia. Si miramos al cielo en una noche estrellada, es imposible no maravillarse ante el espectáculo grandioso que nos envuelve como una cúpula. Y cuando algo nos maravilla, estamos genéticamente preparados para querer saber más. Pero pronto nos damos cuenta de que el cielo, esa mini parte de trocito de cielo que podemos percibir a simple vista, es incluso demasiado grande para nuestra comprensión tan limitada, para nuestros recursos tan pequeños. Y no podemos evitar que nos llenen pensamientos casi filosóficos solo con elevar la vista a las estrellas. ¿Cómo empezó todo? Con el Big Bang, nos dice la ciencia. Pero, ¿qué es exactamente el Big Bang? ¿Cómo empezó nuestro universo? Y cuando nos preguntamos sobre el origen de algo, inevitablemente pensamos también en su final. ¿Qué nos depara el futuro? Queremos saber de dónde venimos, pero también dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y puesto que vivimos en el universo, su destino nos incumbe a todos. Y encontramos que, en su mayor medida, depende de cosas tan desconocidas como la materia oscura. Para saber cómo funciona el universo, antes hay que conocer de qué está hecho. A grandes rasgos, por simplificar los términos, se nos ha dicho que todo, incluidos nosotros, está compuesto por átomos.
Que todo en general está compuesto por átomos no es una mentira, pero sí que es una verdad muy incompleta. Gracias a los avances en astrofísica, estamos en condiciones de afirmar que solo el 5% del universo está hecho de átomos. El resto, ese 95%, que viene a ser casi todo el universo, no sabemos exactamente de qué se compone. Pero para que este sistema funcione, tienen que existir unas normas, unas leyes fundamentales que regulen este funcionamiento. Son las llamadas leyes de la física, las que nos permiten entender por qué caen los objetos o cómo es posible que las cosas se muevan. Porque sí, el universo, ese gran engranaje, está sometido también a la tiranía de unas leyes inevitables, unas leyes que lo gobiernan y predicen cómo va a evolucionar, o al menos nos dan una idea. Todos sentimos curiosidad por saber de dónde venimos. Y en esa parte se entrelazan dos líneas, la de la propia evolución humana, desde el punto de vista biológico, y que trataremos con detalle en los vídeos dedicados a arqueología, y la de dónde proceden esos elementos primordiales que permitieron la vida en este planeta. Y es que para encontrar el origen de los elementos químicos que componen todas las formas de vida que conocemos, tenemos que remontarnos muy atrás en el tiempo y en el espacio. Porque somos literalmente polvo de estrellas, y nuestras moléculas son el resultado de la combinación de esos mismos elementos que se crearon en el espacio sideral hace billones de años. Empezamos este viaje desde nuestro entorno más cotidiano, para ir retrocediendo en el espacio-tiempo, para que podamos despegar tomando conciencia de que el universo no es algo ajeno que está ahí fuera, y que poco tiene que ver con nosotros en el día a día. Somos parte de él porque él es parte de nosotros. Los fenómenos que ocurren a diario y que regulan nuestra vida, desde la salida del sol por las mañanas hasta el verano o el invierno, son la evidencia directa de cómo funciona el universo y que nos llevará hasta ese Big Bang que lo empezó todo. Es importante entender que, aunque algunas cosas nos parezcan tan lejanas y fantásticas como el bosón de Higgs, esa superpartícula detectada en el Gran Colisionador de Hadrones, a los que algunos llamaron incorrectamente la partícula de Dios, y que ocupó los titulares de la prensa mundial en julio de 2012. Tiene tanto que ver con nosotros que si no existiera, nosotros tampoco. Estamos compuestos por elementos químicos, de los que hablaremos en próximos vídeos, para descubrir de dónde proceden o cómo y cuándo fueron creados. Y esto no es una hipótesis, sino una realidad científica, empírica y demostrable. Cuando vayamos retrocediendo en el tiempo y adentrándonos en la parte más misteriosa del universo, nos encontraremos cara a cara con la materia oscura, algo que no puede ser observado directamente, pero que podemos detectar gracias a los efectos que producen las fuerzas y los elementos que se encuentran a su alrededor. Igual que con el bosón de Higgs, ni el universo ni, evidentemente, nosotros mismos podríamos existir sin la presencia de esta misteriosa materia que apenas interactúa y sin embargo constituye el 95% del cosmos. Algunas veces, como cuando tratemos la cuestión de la antimateria, tendremos la sensación de que nos adentramos en un mundo de ciencia ficción o en una realidad distópica. Sin embargo, la antimateria existe y de hecho somos capaces incluso de crearla. Pero al contrario que sucede con la materia oscura, si la antimateria siguiera existiendo, nosotros no podríamos sobrevivir. La gran pregunta es, si fue necesaria para crear el universo, ¿a dónde ha ido? ¿Puede algo simplemente desaparecer? Veréis que ir hacia atrás en el espacio-tiempo, además de una aventura apasionante, es tener que dar un margen a las hipótesis y a las teorías. El único requisito que estas teorías han de cumplir obligatoriamente es que existan evidencias que las soporten. No basta con decir, la materia oscura existe. Tenemos que al menos demostrar sus efectos. En esta serie de vídeos navegaremos hasta las fronteras del universo y entenderemos que el espacio no es un lugar inhóspito y desolado, donde casi todo es un vacío interestelar. Al contrario, lo acompañaremos en su expansión y contemplaremos el nacimiento de las claves que pueden permitirnos aventurar nuestro futuro. Te invito a recorrer conmigo un universo donde el espacio y el tiempo no existen, y sobre todo a disfrutar del viaje, a sumergirte en un océano de polvo estelar, a que asistas a la explosión de una supernova y a que te asombres de cómo un agujero negro devora todo lo que se acerca a su supercampo de gravedad, a que disfrutes de los increíbles colores de los jardines cósmicos donde crecen las estrellas. Y lo más importante, a que tomes conciencia de que eres parte de todo eso.
tú y yo, aquí y ahora, en un mar de materia oscura que nos envuelve como una capa invisible. Algunos lo llaman magia, otros lo llaman ciencia. ¿Y tú? ¿Cómo lo llamas? Al final de cada vídeo añadiré los enlaces a mi página web, giraez.es, donde podrás encontrar el artículo completo y las fuentes de referencia. Si esta breve intro y el viaje que te propongo te parecen interesantes, no olvides suscribirte a mi canal y darle al me gusta. Así te podré ir avisando los próximos vídeos puntualmente. Como parte de este universo, puedes dejarme tus opiniones en la sección de comentarios en este mismo vídeo. Si quieres contactar directamente conmigo o tienes algo que deseas compartir con todos, no dudes en escribirme a través del formulario de contacto de mi web. Gracias por dedicarme estos minutos y te dejo con una reflexión para que vayamos calentando motores. Cuando hablamos de estrellas, lo realmente fascinante no es pensar a qué lugar miramos, sino desde qué tiempo nos llega la luz que estamos contemplando. Bienvenido al hogar, viajero. Nos escuchamos en unos días. La de la evolución humana, desde el punto de vista biológico, no. La de la evolución humana propia, para encontrar el origen de los elementos que componen el paisaje cósmico. Así podremos hacer nada. Así que voy a llegaros a ningún sitio. Durante estos vídeos intentaré nada. Bla, bla, bla.